Últimamente tengo la suerte y el honor de poder viajar mucho y de poder compartir nuestra experiencia con muchos agricultores por todo el mundo. Y me encanta, me gusta mucho hacerlo, porque a quien no le gusta hablar de su proyecto, pero sobre todo es bonito ver cómo los agricultores valoran lo que les cuentas, lo entienden, sobre todo porque es una experiencia que viene de otro agricultor. Y algunos se plantean empezar a hacer algún cambio, empezar a hacer agricultura regenerativa. Hoy tengo otro viaje y me gustaría enseñarte cómo son estos viajes por dentro. Me gustaría que me acompañaras porque además es un viaje muy especial. Voy a compartir nuestra experiencia de Canfón, desde las ovejas hasta los olivos, en un lugar bastante referente, en un lugar importante por lo que hace a la alimentación y a la agricultura a nivel internacional. Si me acompañas, vamos a hacer este viaje juntos. La verdad es que me siento afortunado a la vez que un poco nervioso también, porque voy a contar lo que hacemos aquí en un sitio donde lo va a ver gente de todo el mundo, de todo el planeta, donde habrá políticos, ministros de agricultura, donde habrá gente que puede hacer cosas. Todos podemos hacer cosas, pero habrá gente que tiene la posibilidad de actuar de forma más masiva. Y quiero básicamente compartir lo que hacemos con nuestros resultados para demostrar que junto con otros cientos, miles de fincas, de casos de éxito en todo el planeta, es posible, yo diría que casi necesario, aplicar la agricultura regenerativa. La verdad es que no cada día uno se levanta con la posibilidad de compartir sus ideas, sus inquietudes, lo que está haciendo, su visión sobre el sistema, el sector primario en general, con ministros, con gente importante en el mundo de la agricultura, a nivel europeo y a nivel internacional. Y eso da respeto, pero a la vez me siento con una oportunidad muy grande y muy agradecido por tener esa posibilidad de compartir nuestra vivencia con la agricultura regenerativa. Bueno, estamos de camino al aeropuerto. Es lo que tiene vivir lejos de la ciudad. Si está muy bien, no lo cambiaría. Pero cada vez que tenemos que coger un avión, pues tenemos 2 horas de coche. Pero bueno, todo fuera esto, así también aprovecho para repasar un poco lo que voy a comentar mañana y, como siempre, súper bien acompañado. ¿Qué tal, Nuri? Hola, molt bé. Con Nuri. Y listos para llegar al aeropuerto, coger el avión y con ganas de ver Suiza porque nunca hemos estado en Ginebra. Hemos estado en otros sitios, pero nunca hemos estado en Ginebra y Suiza es una pasada. O sea que con ganas de verlo. Bueno, ya hemos llegado a Suiza y la estamos visitando de noche, relajándonos un poco, viendo fuerzas para mañana. Es bonito, ¿no? Vamos a comer algo, a probar la cerveza y la comida típica de Ginebra. Y mañana más. Si hay algo que me encanta hacer por las mañanas cuando viajo, es levantarme pronto y dar una vuelta por la ciudad y ver cómo se despiertan las ciudades que visito. Me encanta y además, si es un día donde tengo una charla, y además si es como la de hoy, pues me ayuda mucho a relajarme, a organizar mis ideas. Pero es que aquí es espectacular. Esta ciudad es increíble, con su lago. Y lo que más me fascina es que será un poco difícil de verlo,
Pero ahí detrás, voy a cambiar de cámara. Esta es la ciudad y ahí detrás, aquí está ni nada menos que el Mont Blanc. Aquí están los Alpes y está el Mont Blanc, que es espectacular. Solo verlo desde aquí ya pone los pelos de punta. Es increíble esta montaña, que está muy cerca de aquí donde estamos. O sea, correr por aquí, despertarse aquí es realmente fenomenal. Es un paraíso, de verdad. O sea que voy a seguir la ruta, a comer algo y luego ya nos iremos hacia el edificio de la ONU. Y aquí estamos, en el Palacio de las Naciones. La verdad es que hace ilusión, porque esto siempre lo había visto por la tele. Este palacio fue construido en los años 30 como sede de las Naciones Unidas, que se crearon sobre los años 20. Pero luego, en los años 60, la sede se trasladó a Nueva York, y esta es la segunda sede, es la segunda más grande del mundo. Y aquí se encuentran distintos estamentos de las Naciones Unidas. Vamos allá, vamos a entrar, tengo ganas de ver cómo es esto por dentro. Bueno, aquí estamos en el edificio. La verdad es que me ha impresionado que hay 3.000 despachos en este recinto, que es, por cierto, enorme. O sea, es difícil imaginar cuánta gente trabaja aquí. Vamos a buscar nuestra sala y a dar un paseo por aquí. Bueno, ahora toca las pruebas de sonido. Esta es la sala. Van a llegar pronto por aquí ministros de Agricultura, directores de organizaciones internacionales, directores de empresas. Un buen sitio para hablar de agricultura regenerativa y la experiencia que tenemos en Canfón. Tengo muchas ganas ya de contarles cómo nos van las cosas en casa gracias a la regenerativa y la importancia de los agricultores para llegar al ODS número 2, hambre cero, que esta tabla va de esto. Hunger is crucial in this regard, as hunger and malnutrition fundamentally limit human development, pushing all the other SDG targets further from reach. New data from the United Nations Economic Commission for Europe, UNECE, shows that the region is on track to achieve. Está todo preparado. Next speaker, and it's with huge pleasure that I invite Francesco Font. Thank you very much. It works? Yeah. You're going. Thank you and thanks, Mr. Navarro, for this introduction. Good morning, everybody. And thanks for having farmers here on the table. I think it's really important. I'm a 9th-generation farmer from Catalonia, north of Iberian Peninsula, from a family that has been cultivating the land for over 300 years or more. We produce grapes, olive, almonds, cereal, and vegetables. 15 years ago, my family and I produced food conventionally. We used synthetic chemicals to eradicate pest and disease. We plowed the soil a lot to produce as much as possible. We kept our entire farm completely weed-free, using herbicides like glyphosate. I think everybody knows what is glyphosate. Everything was orderly and clean, as we had always been taught. Everything was going well until one day I realized that our way of production was based on exploiting the system and squeezing the soils until they become infertile. We had lost all biodiversity, and pests were more and more destructive and more expensive to control. We had lost most of the carbon we had in the soil, and it had returned to the atmosphere. We had suffered severe erosion episodes due to having bare and plowed soils, and every day we had less and less land. And at that moment we realized something even more serious. While we were squeezing our farm, we were not making money. From that moment on, we changed it. From that moment on, we changed the way we work it. Instead of applying insecticides that exterminated everything,
we could simply increase biodiversity. Instead of applying synthetic fertilizers, we could improve the soil, microorganisms, and use manure or green manure. Instead of tilling the soil non-stop, we could establish cover crops and crop rotations to always protect the soil from the erosion. Instead of applying herbicides, we could coexist with weeds. And when they were a threat, we could control them with mowers or animals. And most importantly, I discovered that by doing all this, I reduced costs by up to 20%. That is a lot. And we started producing about the same in most crops after 3 years of changing. I believe that today, and thanks to all the fellow farmers who have made it possible these last few weeks, there is no one in Europe or in the world who does not understand that without farmers there will be no food. No farmers, no food. I think this is clear today for all the people. But people need to understand that by producing in a respectful, resilient, and regenerative way, because this is that we do, regenerative agriculture and livestock farming, we can also help the planet. We can recover the biodiversity lost over the last decades. We can actively contribute to mitigating climate change. I have an example. On our 40-hectare farm, we had captured about 4,000 tons of carbon in less than 10 years. 10 years ago, we had 0.5 organic matter. Today, we had 3.5, 7 times more. That is a lot. We can stop the certification process. We have not erosion at home today. We can retain and use up to 20% more rainwater. It happened in our farm. And we can feed society in a healthy and more nutritious way, a toxic-free food. And doing so, we can have a more profitable business and live a more fertile farm for our children. That is really important for us. To scale up these production systems so that more farmers do as we do, we need all the support possible from all the fronts. Clear policies need to be adopted. Success stories, which are already thousands around the world, need to be spread. Sustainable products purchases need to be promoted, and farmers and consumers need to be educated. Finally, the last decision lies with the farmer, but we strongly need all your support to be able to change the production model. I'm sure that all the effort is worth it, or at least for me or my family, is really worth it. Thank you. Change is possible, and that by making the changes you can actually bring your costs down. But it takes time and you need help. You can't do it on your own. Regenerative farming helps the planet, and that if you get it right, you can increase carbon storage 7 times by adopting this approach. You heard it from Francesco. That was just great, and it's the good news. That's the win-win-win story that we're talking about. Now, Francesco, we heard that one of the problems is that supermarkets and other off-takers are just not paying enough for your produce. Is that true? Yeah, and I agree with the young farmers, because it's an important point. Today there are fewer and fewer farmers, and most of them are not young. In some countries, almost in my country, the age average of the farmers is about 60 years. That is really hard, and it happened because the low profitability of farming. That's all. And low profitability is due to several reasons. For me, my opinion, for example, drought, climate change, globalization, and agriculture policies of recent decades. But if we want to keep farming alive and encourage farmers to produce more sustainable, the whole chain must start to move,
And this chain includes, of course, supermarkets. Thank you. Thank you very much. Hold that as you go away. To solve this, it's a whole food chain issue. It's not just the farmers. The farmers are integrated into a chain and the chain is not working right. Thank you, Francesco. Bueno, ya está hecho. Ya hemos hablado de Canfón y de la regenerativa con la esperanza de haber creado alguna inquietud en alguno de los asistentes para que se empiecen a generar políticas y movimientos al respecto. Bueno, estamos acabando nuestro viaje, pero no nos gusta visitar un sitio sin visitar a algún agricultor, y aquí tenemos suerte de tener amigos conocidos en Suiza del mundo de la viña. Estamos visitando viñas orgánicas, biodinámicas, con cubiertas vegetales, en sitios donde las lluvias son importantes. Aquí llueve mucho, por eso está tan verde. Y estamos aprendiendo sobre cómo se gestionan aquí estas viñas maravillosas. Y ahora sí, después de esto, ya nos volveremos a casa, a la finca. Bueno, ya estamos en casa otra vez. Contentos porque ha llovido estos 3 días que hemos estado fuera. No mucho, pero todo ayuda. Aún falta mucha más agua. En realidad no tengo muy claro lo útiles que son estos encuentros, estas convenciones. Hay muy buenas intenciones, se hablan de muchas cosas. Todo se termina con vamos a tomar acción, take action, pero no tengo muy claro lo que van a tardar a aplicarse, a tomarse estas acciones. Sí que es verdad que una buena noticia para mí es que se ha hablado mucho y muchos políticos europeos e internacionales, porque había gente de todo el mundo, han hablado mucho de la agricultura orgánica. Han hablado un poco de la agricultura regenerativa y seguramente hace unos años esto era impensable en estas convenciones, aunque esta se centraba en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030. Hay que ver, hay que ver. También es verdad que no había demasiados agricultores, de hecho, no vi ningún otro agricultor y tampoco sé del todo si la sociedad y los políticos entienden el rol que puede ocupar el agricultor y entienden lo que representan los cambios que se piden a los agricultores. En todo caso, creo que es importante tener en cuenta que los agricultores formamos parte de una cadena mucho más grande. Nosotros podemos producir alimentos, pero muchas veces es otra organización, otra empresa, otra entidad, otra persona quien los procesa, quien los distribuye, quien los comercializa hasta que estos llegan al consumidor final. Y además también hay organizaciones encargadas de legislar todo este proceso. Y a veces, no siempre, pero a veces parece que las leyes están hechas para todas las partes de la cadena, menos para una, para los agricultores. Si no cambia toda la cadena, los agricultores por sí solos no podemos construir un sistema alimentario alternativo. Si producimos alimentos saludables que además contribuyen a resfriar el planeta, a parar el cambio climático, porque estamos hablando de algo tan gordo como esto, pero estos productos no interesan a nadie, no se compran, no nos los compran, vamos a dejar de hacerlo. Y los agricultores que aún no lo hagan no tendrán tampoco interés en hacerlo. Pero si cambiamos la cadena, también desde arriba, consumidores, empresas que distribuyen alimentos, políticos, los agricultores vamos a seguir. Si se nos pide a los agricultores que produzcamos alimentos sin ningún estándar de calidad y intentando que sean lo más económicos posibles, esto es lo que vamos a hacer. Pero si se nos pide el contrario, si se nos piden productos de calidad, saludables, respetuosos con las personas, con el suelo y con el territorio, eso es lo que vamos a hacer, porque se va a crear una demanda y se va a generar una gran oportunidad para la agricultura. A nadie le gusta destruir su suelo. A mí era algo en realidad que no me preocupaba hace unos años porque lo desconocía, pero si me hubiera preocupado, tampoco habría sabido cómo hacerlo distinto. Pero ahora sí, al descubrir la agricultura regenerativa, al descubrir, a entender los suelos. Pero hemos descubierto que podemos producir alimentos, que se pueden producir alimentos
y cuidar el suelo, la finca, el entorno, el medio ambiente y el planeta con cada acción que hacemos. Y eso en realidad es lo mejor que le puede pasar a esta sociedad. Pero hace falta implicación de todos los actores de esta cadena. Y no solo palabras, no, implicación real, acciones reales, take action de todos los actores de esta cadena. Porque además, si la agricultura se convierte en un negocio más rentable y la agricultura sostenible aún más, porque lo es, porque lo puede ser y porque lo es, este es nuestro caso y el de muchos agricultores en todo el mundo, esto hará que cada vez más gente pueda trabajar y vivir del campo y en el campo. Y no tengo ninguna duda, y espero que no se ofenda a nadie, de que si cada vez hay más personas en el entorno rural, este planeta será más sostenible. Porque al final también significará que cada vez hay más personas relacionadas con la naturaleza. Pienso que una parte grande del problema que tenemos es que la sociedad se ha desconectado de la naturaleza. En fin, me ha gustado mucho compartir esta experiencia contigo. Muchas gracias por ver este vídeo y seguimos este camino, seguimos empujando, seguimos peleando, seguimos insistiendo en que la agricultura es un elemento imprescindible. Sin agricultores no hay comida y que practicando una agricultura sostenible, resiliente, regenerativa, podemos alimentar al planeta, podemos cuidar al planeta y podemos mejorar nuestra situación económica que ya nos conviene a todos los agricultores.